Vamos a estar en el libro de los Salmos, en el capítulo 21. Vamos a leer de los versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor, hermanos, dice: lo vamos a poner en la Reina Valera, por favor, todos en Reina Valera, excepto los que les había dicho al principio. Dice aquí la palabra, hermanos, dice: el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendición de bien, corona de oro en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Amén, 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 gloria al Señor. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. ¿Cómo podríamos cada uno de nosotros lograr la bendición de Dios? ¿Cómo podríamos lograrlo? Miren esta lectura que acabamos de hacer, hermano. Se desborda la bendición de Dios sobre el rey David y se muestra el éxtasis del rey por estar recibiendo esta bendición. ¿Cómo podríamos lograrlo? ¿Cómo podríamos lograrlo? Miren, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla de David como un varón conforme al corazón de Dios. Y eso lo dijo Dios. Eso lo dijo Dios. Miren, vamos a ver el momento en que Dios lo dijo. Vamos a estar en 1 Samuel 13:14. 1 Samuel 13:14. Estas palabras fueron dirigidas por el hombre de Dios, por el profeta Samuel, al rey en turno, al rey Saúl. Y vean cómo Saúl es quitado y le es dado el trono a David. Y dice aquí el profeta, le dice a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Jehová se ha buscado un varón conforme al corazón de él.
al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué importante es obedecer a Dios. Qué importante es eso. Qué importante es. El rey Saúl tuvo en poco lo que Dios le estuvo mandando. Tuvo en poco la palabra. Y todos, bueno, pienso que todos sabemos su triste final. En el Nuevo Testamento, en Hechos 13:22, habla de David y dice: le levantó por rey a David. Le levantó por rey a David. Quitando a Saúl, le levantó por rey a David, de quien Dios mismo dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Eso dijo Dios. Eso dijo Dios. Quien hará todo lo que yo le diga. ¿Queremos la bendición del Señor? El respaldo, la guianza que Él nos guíe, su sabiduría, su provisión, su cuidado, su salvación, la queremos. Hermano, esforcémonos por obedecerlo a Él. En la palabra de Dios, corazón significa el centro de la persona. El centro es algo que nos exhibe, nos refleja, que no podemos ocultar. Es desde lo más profundo el centro de nuestro ser. Bien dice la palabra: tal es su pensamiento, así es Él. Así dice el libro de Proverbios. Lo que traiga aquí, eso es. Tal es su pensamiento, así es Él. Así es Él. Ante Dios nos podríamos ocultar. Ante Dios es necesario ser íntegro. Dios bendice las correctas motivaciones. Las correctas motivaciones del corazón. Dios bendice eso. Dios lo bendice en gran manera. Dios lo bendice. Dios lo bendice, hermanos. Sería bueno examinar de David su humildad, su sujeción a Dios, su odio hacia el pecado. Podríamos examinar mil cosas de David, pero es importante que por lo menos veamos unas tres. ¿Qué les parece a estos adolescentes, a estos jovencitos que están aquí? De aquel muchacho que dispuso su corazón
para limpiar el nombre del Señor, para limpiar la afrenta del pueblo de Dios, y que decidió luchar contra un gigante. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Siendo un jovencito al cual sus hermanos ninguneaban. Vete para la casa, corre. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven el corazón de este varón que haya instituido alabanza, adoración a Dios 24/7? 24/7 instituyó David alabanza y adoración a Dios. Se turnaban los salmistas, se turnaban los músicos, los cantantes se turnaban, salían unos y entraban otros, y la adoración y la alabanza estaban de continuo delante del Señor. ¿Vería Dios eso? ¿Vería Dios eso? Tal vez lo más significativo de David es cuando propuso en su corazón construir un templo para él. Fue lo más significativo. Lo más significativo. Reunió tesoro y la alegría con que la gente se unió a su propósito, como la gente contribuyó también en gran manera y se llenaron de gozo, se llenaron de alegría por aquel acto que estaban haciendo en favor de él. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios, hermanos, bendito sea. En el versículo 1 que leímos, dice: el rey se alegra en tu poder. Cuando usted ve la mano de Dios en su vida, hermano, ¿cómo se siente? Ayudados de Dios, ayudados de Dios. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Usted puede ver la mano del Señor en su vida, hermano. La puede ver claramente. La puede ver. Y lo que Dios nos quiera bendecir aquí no se compara para nada, hermano. No se compara para nada con la salvación. Nosotros no lo comprendemos eso, no lo entendemos. Si lo entendiéramos, hermano, en primer lugar otro gallo nos cantara. No estarían estas bancas vacías, hermano. Estaría lleno aquí. Comprender lo que significa la salvación. El Salmo 20, el versículo 5. Salmo 20, versículo 5. Dice la palabra del Señor, hermanos: nosotros nos alegraremos en tu salvación. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Amén. Sí, hermano, tenemos que alzar la bandera del Señor, alegrarnos en lo que Él ha proveído para nosotros,
Más que nada la salvación, más que nada. La importancia de la salvación queda reflejada en las palabras del Señor Jesús cuando dice: ¿de qué le sirve a una persona ganar todo el mundo si pierde su alma? Qué importante es esa salvación. Qué importante es eso, hermanos. Qué importante. Qué importante. Y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Sí, hermano, sí. Mire, el día de antier, el viernes fuimos invitados a hacer un culto en San Luis. La suegra de nuestra hermana Ruth está con el Señor, pero ella fue una bendición en todos sentidos, hermano. Y allí, por 2 horas y media, cantamos con todo y expusimos la palabra del Señor. 2 horas y media. Así nos lo pidieron, así nos lo pidieron. ¿Cómo me acuerdo de aquel culto en honor de nuestra hermana Conchita? Ahí estábamos algunos. Un culto que duró 8 horas. 8 horas. Empezamos a las 6 de la tarde, hermano. A las 6 de la tarde empezamos. ¿Verdad que sí? Y a las 2 de la mañana se fueron los últimos hermanos que estaban apoyando. A las 2 de la mañana, 8 horas, levantando la bandera del Señor. En todos esos actos, eso hacemos. Levantar el nombre del Señor. Levantar el nombre del Señor. Sí, el versículo 2 dice: le has concedido el deseo de su corazón. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Oración contestada. Oraciones contestadas. Sí, ciertamente Dios atiende al humilde. Dios atiende al humilde. ¿Qué dice Dios? Vamos a estar en 2 de Crónicas 7:14. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Si tomamos nuestra verdadera posición delante de Él, si tomamos realmente lo que somos. ¿Cómo me acuerdo de aquel precioso canto que dice, como grano de arena en amplio desierto, así era yo? Eso es lo que somos, hermanos. Somos polvo. Somos polvo. ¿Y cómo nos presentaremos nosotros delante de Él? Si somos polvo. Es importante esta característica también de David. Mire, él fue ungido, hermano, y él siguió en su obediencia a su padre, cuidando las borreguitas. Y luego fue llamado al palacio del rey, porque Saúl ya empezaba a recibir el castigo de Dios, para que David tocara el arpa y el rey se tranquilizara. Allí sirvió David en su humildad. En su humildad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quién es ese pueblo? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos?
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ese pueblo que pone en su boca el nombre de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Nuevamente hacemos un llamado a todos los que han sido engañados y se convirtieren de sus malos caminos. Si todo eso pasa, ¿qué dice el Señor? Voy a estar atento a tu súplica, voy a estar atento a tu ruego. Yo oiré desde los cielos para tener cercanía a Dios. Para tener cercanía a Dios es importante que nuestras culpas, nuestros pecados no se interpongan entre nosotros y Él. Entonces Dios los quita. Perdonaré tus pecados. Y hermanos, ¿necesitará nuestra tierra sanidad? Miren, hermanos, antier, aquí mataron a 3, allí dando vuelta. ¿Necesitará nuestra tierra sanidad? ¿Necesitará nuestra tierra sanidad? Ahí tenemos algo que hacer. Amén. Amén. Sinceridad. Sinceridad. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Sinceridad delante del Señor. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí, Santiago 5:16 en la NTV, la segunda parte. La Reina Valera dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Quién es el justo? El que se apega a esto. Ese es el justo, el que se apega a esto. El que se apega a esto. Ese es el justo. Y si una persona se apega a esto y le pide a Dios, allí está el Señor, allí está Él, allí está Él. Dice la segunda parte: la oración ferviente de una persona justa, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Bendito sea el Señor. ¿Hay alguna cosa difícil para Él? Ninguna. Lo que es imposible para nosotros, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. En el versículo 3 que leímos, dice del Salmo 21: porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Le has salido al encuentro. Fíjense cómo Dios
Dios sale al encuentro de las personas que tienen un corazón íntegro para con Él. Sale al encuentro, sale al encuentro. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Y las demás cosas se darán. Las demás cosas se darán. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. El versículo 4 dice: la petición de David: vida te demandó y se la diste. Mira, hermano, este varón David, ahí mismo sirviendo en el palacio del rey, sirviendo. Saúl agarró una lanza y su propósito era clavarlo en la pared con la lanza. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Y después de eso siguieron muchos años de una persecución a muerte. Una persecución a muerte del rey con todo su poderío en contra de aquel joven. Años. ¿Ustedes creen, hermanos, que este varón en todo ese tiempo no clamaba a Dios por su vida? Vida te demandó y se la diste. Fíjense, hermanos, que una de las promesas favoritas de Dios es larga vida. Es una de las promesas favoritas. Y tan interesado está Dios con estos muchachitos, con todos los muchachitos y hasta también de nosotros. Aquí está mi mamá. Bendito sea el Señor. Aquí está mi mamá. Que los 10 mandamientos nada más los dijo así: esto y esto y esto. Pero uno solo al que Dios le puso premio: honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué interés tiene Dios en que la familia esté bendecida? ¿Qué interés tiene Dios? ¿Qué interés? ¿Qué interés? Y así podemos encontrar esta promesa de larga vida en muchas partes de la Biblia. Es la promesa favorita de Dios: larga vida. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dice el versículo 5 de Salmo 21: grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Grande es la gloria del Rey. Grande es la gloria del Rey. Grande es la gloria del Rey. Y la felicidad de cualquier persona favorecida de Dios es grande. Es grande la felicidad de quien sea que tenga el favor de Dios. Oiga, ¿cómo no va a estar feliz? Ayudados de Dios, ayudados de Dios. Honra y majestad has puesto sobre él. La promesa de Dios, promesa de Dios: honraré al que me honre. Honraré al que me honre. ¿Honramos al Señor? ¿Honramos al Señor? Fíjese, hermano, lo que significa, hermano, lo que significa que el que a su voz
se hace la luz, que Él lo honre a usted. Que el que a su voz se hace la paz. Él nomás dice sea la paz, y la paz se hace. La paz se hace. Decían los discípulos asustados: ¿quién es este? Que hasta los vientos y las aguas lo obedecen. ¿Se imagina que Él, el significado que tiene que Él lo honre a usted? Que el que a su voz se levanta uno aunque lleve 4 días de muerto, que Él lo honre a usted. Eso es grandioso, hermano. Eso es grandioso. Y lo único que tenemos que hacer es honrarlo a Él, porque Él es fiel y Él cumple su parte. Y Él prometió y Él dijo: honraré al que me honre. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Grande es su gloria en tu salvación, en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre Él. Amén. Sí. ¿Cómo exaltó Dios a José en Egipto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera caído en las garras de la señora Potifar? ¿Cómo exaltó Dios a Daniel en Babilonia? Aquel que dijo: si aquí Dios dice que no debo de comer una cosa, pues no la como. A lo mejor alguno de nosotros hubiera dicho: ¿qué tiene? Dios es bueno, Dios perdona, ¿qué tanto es tantito? Pero vean cómo Dios exaltó a Daniel. El versículo 6 empieza diciendo: porque lo has bendecido para siempre. Por eso estaba tan feliz el rey, porque lo has bendecido para siempre. Miren, hermanos, la pura salvación para el rey o para cualquiera de nosotros ya sería algo grandioso. La pura salvación, la pura salvación. Pero oye, hermano, que Dios le haya dicho que le levantaría un trono eterno, un trono eterno, un reinado eterno en su descendencia. Un reinado eterno en su descendencia. A primera instancia podríamos decir: pues si Salomón apenas iba a la mitad del camino y empezó a tener en poco la palabra de Dios. ¿Y qué decir del nieto de Roboam, que con su insensatez provocó la división del reino de Dios? ¿Qué pasó pues con esa promesa de Dios? Mira, hermano, la palabra de Dios, bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: mis palabras son vida y son espíritu. Mis palabras son vida y son espíritu. Cuando el Señor dice que su palabra es vida, esto nos habla de que la palabra de Dios actúa a este nivel, hermanos, al nivel natural.
Es cuando decimos nuestras bendiciones aquí, nuestras bendiciones. Al nivel natural actúa la palabra de Dios, bendito sea Dios. Pero cuando el Señor dice que sus palabras son espíritu, hermano, ahí ya entramos al terreno de lo sobrenatural. Lo que está por encima de todo esto que vemos y sentimos, lo que está por encima de eso. Mis palabras son espíritu. Y la palabra de Dios, hermano, tiene un efecto múltiple. Tengo aquí anotada la palabra. Es un efecto multidimensional. Disculpen que se me olvidó. La palabra de Dios actúa en muchas dimensiones, en muchas dimensiones. Por eso es que hemos resultado tan bendecidos en nuestro culto de promesas. Por eso es que una palabra que fue dada a alguien específico en la Biblia se hace una realidad en nosotros, porque la palabra de Dios actúa sobrenaturalmente. Es también la explicación de por qué, si Dios está en el asunto y usted llega y toma una tarjetita, Dios le está hablando. Dios le está hablando a usted. Si Dios vio su corazón, si Dios vio sus 40 días de oración, si Dios vio sus ayunos, Dios está allí. Dios está allí. La palabra de Dios tiene un efecto multidimensional, en muchas dimensiones. Por eso su palabra que hemos recibido año con año es una realidad en nuestras vidas. Es una realidad. Por eso se ha cumplido. Por eso su palabra ha estado tan acorde a lo que le pedíamos, a lo que le estuvimos pidiendo. Por los que, lo voy a repetir, yo creo que estas cosas no nos debemos de cansarnos de repetirlas. Una vez terminó el culto de promesas, no, todavía estábamos recogiendo, y se acercó una mamá como usted, hermana, o como tú, Jessy, con su bebé así. Y me dice, hermano, mi niño puede tomar una promesa. ¿Había algo que impidiera eso? ¿Había alguna cosa que impidiera eso? Yo inmediatamente, no, hermana, tómelo. El niño toma una tarjetita y su tarjetita decía, y el niño crecía en estatura, en sabiduría y en espiritualidad para con Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor tiene un efecto multidimensional, actúa en muchos sentidos. Por eso, hermano, por eso el cumplimiento de la promesa al rey David en haberlo bendecido para siempre es que dentro de su descendencia está Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Y hay un trono allí eterno? ¿Hay un trono eterno? ¿Hay allí un rey de reyes, señor de señores? Se cumplió la palabra. Y bien dice proféticamente el rey David, bien dice, gracias Señor, que me has bendecido para siempre. Me has bendecido para siempre. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Dice aquí, hermanos, vamos a ver Proverbios 20. Quiero recalcar este versículo para que vean ustedes la importancia de que nuestros hijos nos sigan. Proverbios 27 en la NTV. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Los que se apegan a esto caminan con integridad. No hay ni para dónde hacerse, hermano. Los que se apegan
a la palabra del Señor, caminan con integridad. Y si nuestros hijos nos siguen, hermanos, qué bendición, qué bendición, qué bendición que nuestros hijos nos sigan. Son bendecidos nuestros hijos, son bendecidos nuestros hijos. El último versículo que habíamos leído, hermanos, expresa la seguridad del rey. Yo sé que muchos de ustedes tienen su seguridad en Dios. Y aquí vemos a este hombre, al rey David, hablando de esa seguridad. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. ¿Qué dice Dios de una persona así? ¿Qué dice Dios de una persona así? De una persona como el rey David, ¿qué dice Dios? Mire, hermano, veamos lo que dice Dios. En el final del Salmo 91 habla Dios mismo. Dios mismo habla. Y empieza diciendo Dios la razón por la cual bendice a alguien así. Razón por la cual Él lo bendice. Empieza diciendo Dios: por cuanto en mí ha puesto su amor. Así dice Dios: por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Pregúntele a David si no. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. Y ahí voy a estar yo. Ahí voy a estar yo. Me invocará y yo le responderé. Y hermano, el querer caminar con Dios, el querer apegarse a la palabra, no nos garantiza todo felicidad. Habrá momentos de angustia. Habrá momentos en que el demonio se ensañe en contra de nosotros. Momentos difíciles. Momentos en que Dios nos cuchilea a sus gentes. Va a haber, va a haber. Pero qué diferencia en estar solo a que Él esté con nosotros. Ahí está la promesa de Dios. Con Él estaré yo en la angustia, en el momento difícil. Nadie estamos exentos de eso. Nadie estamos exentos. Le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro: Satanás os ha venido a pedir para zarandearos como a trigo. Pero yo, dice Cristo Jesús, he orado por ti. He orado por ti para que tu fe no caiga, y cuando tú vuelvas en sí, confirmes a tus hermanos. Bendito, bendito sea el Señor. Lo libraré y lo glorificaré. Pregúntele al rey David. Lo saciaré de larga vida, promesa favorita de Dios.
los saciaré de larga vida. Y va a ver cuando esté conmigo allá en el cielo. Y le mostraré mi salvación. Le mostraré mi salvación. ¿Queremos eso, hermanos? ¿Queremos eso? Vamos a ponernos un momentito de pie, hermanos. Dígale al Señor lo que usted quiera. Dígale, dígale, dígale. Si es un reclamo, dígaselo. Dígaselo. Si es un agradecimiento, dígaselo. Cada quien cierre sus ojos. Incline su frente y dígale al Señor. Dígale a Él. Dígale algo al Señor. Sí, Señor. Aquí estamos. Bien conscientes, mi Dios, de nuestra necesidad de ti. Aquí estamos, Señor. Bien conscientes de que de tu mano desciende todo don perfecto y toda buena dádiva viene de tu mano, Señor. Y por eso, Señor, nosotros pedimos tu ayuda. Pedimos, Señor, que nos ayudes a estar en paz contigo. Que nos des fuerzas, Señor. Que nos des fuerzas para lograrlo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a abrazarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a que el propósito por el cual enviaste a tu Hijo, nosotros lo logremos. Al propósito por el cual tu Hijo derramó su vida en el camino al Calvario y en la cruz, nosotros lo logremos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.